Hola chicos, buenos días. Hoy les voy a hacer un video hablando un poco de la materia, del modelo de partículas y de la masa. Vamos a ver, primero la definición de materia. La materia es todo aquello que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Es decir, el aire que respiramos, el agua que tomamos, la ropa con la que nos vestimos, los cables de luz que vemos en las calles, todos los objetos que nos rodean y podemos percibir con alguno de nuestros sentidos, lo vamos a llamar materia, es materia. Y la materia tiene ciertas propiedades o características que, que lo destacan, digamos. En general, la materia es extensiva. Eso quiere decir que la materia ocupa un lugar en el espacio y al ocupar un lugar en el espacio tiene un determinado volumen. Además de ser extensiva, también es impermeable. Es decir, el espacio que está ocupando esa materia, no puede ser ocupado por otro material en el mismo momento. En simultáneo no pueden estar dos cuerpos ocupando el mismo espacio. Entonces eso quiere decir que son impermeables. Entonces la materia es extensiva, ocupa un lugar en el espacio, es impermeable, ese lugar que ocupa no puede ser ocupado por otro cuerpo en el mismo momento, por otra materia, y es divisible. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo dividir o partir en determinada cantidad de pedacitos con cuanto yo quiera. Es decir, que lo puedo dividir las veces que quiera. Estas tres son características principales que tiene la materia en general. Vamos a ver un poco más allá, porque se empezó a estudiar y se notó a través de microscopios y de poder observar en detalle a la materia, que no es continua la materia. Si yo agarro un trozo de un material determinado y lo miro al microscopio muy potente, puedo observar que no es una masa definida y una masa entera y sólida como por ahí se puede observar macroscópicamente, o sea, como nuestros ojos lo perciben naturalmente, sino que adentro la materia está formada por partículas. En general vamos a empezar a hablar de estas partículas como unas esferas muy pequeñas que están unidas entre sí formando toda la materia. Entonces, la materia está formada por partículas y entre estas partículas, como son esféricas, hay espacios vacíos. Entonces, yo tengo entre partícula y partícula, no hay nada. Estas partículas sufren fuerzas que las atraen y fuerzas que las separan, es decir, fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión entre sí. Y esto lo vamos a ver cómo afecta en los distintos estados de agregación, es decir, sólido, líquido y gaseoso. Pero bueno, entonces sabemos que la materia está formada por partículas esféricas, entre partícula y partícula no hay nada, hay espacios vacíos, y que estas partículas sufren fuerzas de atracción o de repulsión entre sí. Las partículas también están en constante movimiento, siempre se están moviendo, aunque sea vibrando, girando, rotando o desplazándose, siempre tienen algún tipo de movimiento, no importa el estado de agregación en el que se encuentre el material, siempre se están moviendo. Ahora, ¿cómo vemos los distintos estados de agregación? ¿Cómo se ven estas partículas? Acá podemos ver que en el estado sólido están muy ordenadas, muy prolijas y muy juntas, es decir, la fuerza de atracción es mayor que la de repulsión. Entonces las partículas están todas ordenaditas y muy juntitas ocupando la mayor cantidad de espacio posible. En este caso, bueno, como se puede ver acá en la imagen, que están todas juntitas y ordenadas. Después tenemos el caso de los líquidos, donde ya se iguala a cierta forma, se podría decir, las fuerzas de atracción y de repulsión, entonces las partículas tienen cierto movimiento, pero no salen desplazadas ni se despiden y tampoco quedan todas juntas apretujadas como en el caso de los sólidos. Entonces en el caso de los líquidos las partículas ya se pueden empezar a desplazar un poco más porque se equiparan un poco más estas fuerzas de atracción y de repulsión. En cambio, en el caso de los gases, como vemos el último dibujito acá abajo,
tienen más fuerzas de repulsión que de atracción, es decir, es más lo que se rechazan que lo que se atraen. Por eso es que cualquier tipo de gas se va a expandir en el recipiente o en el lugar donde se encuentre, porque como tienen fuerzas de repulsión, lo que hace es desplazar unas partículas de otras y alejarlas entre sí, como podemos ver en el dibujito que aparece acá abajo. Ahora vamos a ver un poco la masa. La cantidad de materia que tiene un objeto es la masa de ese objeto, ¿sí? Entonces, la cantidad de materia que posee un objeto es la masa. La magnitud, bueno, hay algunas características de la masa es que es una magnitud fundamental, se simboliza con la letra M minúscula, como aparece acá. Su unidades de medida es el kilogramo, el gramo, miligramo. Acá yo puse los símbolos de las unidades. Recuerden que la unidad es lo que acompaña el número. Si yo hablo de una masa, no sé, 20 gramos o 20 kilogramos, siempre tiene que ir acompañado el número de la unidad para yo reconocer cuál es la magnitud de la que estamos hablando. Y se puede decir que un objeto con mayor cantidad de partículas, o sea, relacionándolo un poco con el modelo de partículas, se puede decir que un objeto que tenga mayor cantidad de partículas tiene una mayor cantidad de masa, siempre y cuando las partículas sean iguales. Entonces, mientras más partículas yo tenga, más masa va a tener el material. Si comparamos por ahí un poco acá en el estado, en los distintos estados de agregación, y pensamos que todas estas partículas, las grisecitas, las celestes y las rojas que aparecen de los distintos estados, son las mismas, si pensamos que esas partículas son las mismas, se podría decir que el estado sólido tiene más masa porque tiene más cantidad de partículas. En cambio el gas es el que tiene menos masa porque el que tiene menos cantidad de partículas, ¿sí? A eso se refiere esta característica de la masa. Pero bueno, tengan en cuenta la definición en sí, que masa es la cantidad de materia que posee un objeto. Y como la materia la representamos a través de las partículas, del modelo de partículas, mientras más partículas tenga el material, más masa va a tener ese material también. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda saben que me pueden escribir y que tengan un lindo día.